Hola chicos, esta noche nosotros vamos a retroceder en el tiempo. Mucho, piensa en ello. Tu despertador matutino es, literalmente, el sol pegándote en la cara, porque tu cortina es, con suerte, una piel de animal mal colgada, si es que tienes esa suerte. Y olvídate del café o de revisar tus redes sociales. Tu primera preocupación será no convertirte tú mismo en el desayuno de algo con dientes más grandes que tu cabeza. Sí, vamos al Paleolítico, esa época encantadora donde la esperanza de vida era, digamos, breve pero intensa, y donde la moda consistía principalmente en pieles y una expresión constante de ligera confusión y hambre. Imagina que tu lista de tareas diarias es 1. Sobrevivir. 2. Intentar no morir congelado. 3. Quizás encontrar algo que no sean raíces amargas para cenar. Suena divertido, ¿verdad? Casi como un lunes, pero con más mamuts y menos wifi. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, déjame un comentario abajo diciendo desde dónde nos estás viendo y qué hora es por tus lares. Me da curiosidad saber hasta dónde llegan estas vibras prehistóricas. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. La primera sensación es el frío, un frío húmedo que se te pega a la piel como una segunda dermis, áspera y desagradable. Abres los ojos, o más bien, tus párpados se despegan con la lentitud de la miel en invierno. La luz es tenue, grisácea, filtrándose a través de la boca de la cueva como un intruso tímido. No es la luz abrupta de una bombilla moderna, ni el resplandor anaranjado de las farolas, sino una claridad lechosa que apenas define las formas a tu alrededor. El techo de la cueva, una bóveda irregular de roca, parece gotear oscuridad incluso con esa primera luz. El aire huele a tierra mojada, a humo añejo, a pieles sin curtir y a ese indefinible aroma almizclado de otros cuerpos humanos durmiendo cerca. Demasiado cerca, quizás. El concepto de espacio personal todavía está a unos cuantos milenios de ser inventado. Ahora mismo, el calor corporal compartido es un lujo, no una invasión. Te incorporas con un gruñido sordo, tus músculos protestando como cuerdas de un arco demasiado tensadas. Dormir sobre el suelo de piedra, incluso con algunas pieles secas esparcidas, no es precisamente un colchón, viscoelástico. Sientes cada protuberancia de la roca bajo tu espalda, cada punto de presión. Tu cuerpo es un mapa de pequeños dolores que te recuerdan que estás vivo, lo cual, en esta época, ya es un logro considerable. A tu alrededor, el resto del grupo comienza a moverse. Son como sombras que cobran vida lentamente, estiramientos, bostezos que parecen más rugidos contenidos, el ocasional golpe de alguien que se da la vuelta y choca con su vecino. No hay buenos días ni charlas triviales. Las primeras interacciones son más bien gruñidos de reconocimiento, una comunicación gutural que confirma que todos han sobrevivido a la noche. ¿Sabes? Esa es una de las cosas curiosas. Los historiadores todavía debaten si el lenguaje hablado complejo, tal como lo conocemos, ya estaba plenamente desarrollado en las fases más tempranas del Paleolítico, o si gran parte de la comunicación seguía siendo gestual y gutural. Viendo a este grupo despertar, casi podrías apostar por la segunda opción para las primeras horas del día. Un niño pequeño, no más de 4 o 5 inviernos, se queja cerca y busca el calor de su madre, que ya está sentada, con la mirada perdida en la entrada de la cueva, evaluando el mundo exterior. Su rostro, curtido por el sol y el viento, es impasible. Ella es la personificación de la vigilancia. La luz que entra por la boca de la cueva revela ahora remolinos de polvo danzando en el aire, partículas de vida antigua. Escuchas el crujido distante de ramas, el canto lejano de un pájaro que no reconoces de inmediato. Cada sonido es una pieza de información, un posible aviso de peligro o una promesa de oportunidad.
Tu oído está afinado a un nivel que un urbanita moderno, con sus auriculares constantemente puestos, apenas podría imaginar. Es como tener un radar biológico incorporado. De hecho, un hecho histórico conocido es que los primeros humanos dependían de una agudeza sensorial extraordinaria para la supervivencia, detectando depredadores o presas a distancias considerables. Te frotas los ojos con el dorso de la mano, sintiendo la piel áspera y la suciedad incrustada. La higiene personal es, bueno, digamos que es un concepto en desarrollo. Un baño es un lujo que depende del clima y de la proximidad de un río seguro, y el jabón es algo que ni siquiera existe en las fantasías más salvajes. Lo más parecido a un tratamiento de belleza es, quizás, restregarse con barro para protegerse de los insectos, lo que probablemente no ganaría ningún premio de cosmética hoy en día. Te ríes internamente imaginando a un influencer moderno intentando vender barro paleolítico purificante. Probablemente se haría viral por las razones equivocadas. El aire fresco del exterior comienza a invadir la cueva, trayendo consigo el olor a pino y a tierra húmeda después de una posible lluvia nocturna. Es un olor limpio, vigorizante, que contrasta con la atmósfera cargada del interior. Este aire fresco es tu verdadera llamada para despertar, más efectiva que cualquier alarma. Anuncia que el mundo exterior, con todos sus peligros y promesas, te espera. Un miembro mayor del grupo, un hombre con el cabello entrecano y una cicatriz que le cruza la mejilla, ya está avivando las brasas del fuego de anoche. Ese fuego es el corazón de vuestra pequeña comunidad, la frontera entre la seguridad y lo desconocido. Sin él, la noche sería infinitamente más peligrosa y la comida considerablemente menos apetecible. Piensa en ello. Mantener un fuego encendido continuamente era una tarea tan crucial que, a veces, se asignaban personas específicamente para ello. Perder el fuego era una catástrofe menor. Miras tus manos, están callosas, agrietadas, con las uñas rotas y sucias. Son las manos de alguien que trabaja, que lucha, que se aferra a la vida. No son manos de teclear en un ordenador o de sostener delicadamente una copa de vino. Son herramientas forjadas por la necesidad. Y con esas herramientas, te preparas para enfrentar otro día en un mundo que es a la vez tu hogar y tu mayor adversario. La idea de un mal día en la oficina adquiere una perspectiva completamente nueva cuando la oficina es una tundra helada y un mal día implica ser perseguido por un oso de las cavernas. Al menos aquí, no hay reuniones que podrían haber sido un email. Cada encuentro es vital. El aire fresco que se colaba por la boca de la cueva, ese que te había servido de despertador natural, ahora te impulsa a moverte. Dejas atrás la relativa y algo olorosa calidez del montón de cuerpos dormidos y te acercas al hombre mayor que sigue inclinado sobre las brasas. Sus manos, nudosas y expertas, protegen un pequeño rescoldo de la corriente. Es un trabajo delicado, casi una ceremonia. No es como encender la vitrocerámica o darle al botón del microondas. Esto es una conversación íntima con uno de los elementos más poderosos y esquivos. El hombre te hace un gesto con la cabeza, una invitación silenciosa a que te acerques y aprendas, o quizás solo a que no estorbes demasiado. Probablemente una mezcla de ambas. Te agachas a su lado, observando cómo alimenta las brasas con pequeñas ramitas secas, soplándolas con una suavidad que contrasta con su aspecto rudo. El humo te pica en los ojos, pero ya estás acostumbrado. Es el perfume constante de tu existencia. Si alguien inventara un ambientador con esencia de hogar paleolítico, probablemente olería esto: humo, tierra y un toque de mamut persistente. Un éxito de ventas asegurado, seguro que sí. Mientras observas, recuerdas las historias de cómo a veces, en los inviernos más crudos o durante largos desplazamientos, el fuego se apagaba por completo. Empezar uno de nuevo, desde cero, usando solo la fricción de dos maderas o golpeando pirita contra sílex, era una tarea hercúlea. Un hecho histórico conocido es que la capacidad de controlar y crear fuego fue un punto de inflexión en la evolución humana, proporcionando calor, luz, protección contra depredadores y la habilidad de cocinar.
alimentos, lo que a su vez pudo haber influido en el desarrollo de nuestro cerebro. Por eso, mantener vivas las brasas de un día para otro era una responsabilidad enorme. Perderlas era como si hoy se te cayera el móvil al retrete justo antes de un viaje largo. Una pequeña tragedia con grandes inconvenientes. Finalmente, una pequeña llama tiembla, crece y se aferra a la madera. Es un pequeño sol doméstico, una victoria diaria contra la oscuridad. El hombre mayor asiente, satisfecho, y comienza a añadir trozos de madera más grandes. El calor que emana es instantáneamente reconfortante, ahuyentando parte del frío que tenías pegado a los huesos desde que te levantaste. Otros miembros del grupo se acercan, extendiendo sus manos hacia las llamas, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado, pareciendo una especie de reunión muy primitiva alrededor de la máquina de café de la oficina. Solo que aquí, el café es la promesa de no morir congelado y, con suerte, algo de carne, chamuscada más tarde. Ahora te toca a ti. Una de las primeras tareas, una vez que el fuego está en marcha y hay algo de luz, es asegurar el suministro de agua. No es como abrir el grifo y que salga agua potable y fresca. Aquí el agua corriente implica, literalmente, ir a donde el agua corre. Te unes a un pequeño grupo, principalmente mujeres y otros jóvenes como tú, que se preparan para la expedición al arroyo más cercano. Algunos llevan odres hechos con vejigas de animales, otros, cestos, tejidos tan apretadamente que pueden retener agua por un corto tiempo, o incluso grandes conchas. Los historiadores todavía debaten sobre la sofisticación y variedad de los recipientes utilizados para transportar y almacenar líquidos en las diferentes etapas del Paleolítico, ya que muchos materiales orgánicos no sobreviven en el registro arqueológico. Pero la necesidad era clara, y la inventiva humana, incluso entonces, encontraba maneras. El camino hacia el arroyo es familiar, pero nunca te confías. Cada salida del refugio es una incursión en territorio potencialmente hostil. El aire de la mañana es cortante y limpio. Los sonidos del bosque comienzan a intensificarse a medida que el sol gana altura, aunque todavía no lo ves directamente. Pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el crujido de tus propios pies sobre la hojarasca. Vas atento, tus ojos escudriñando entre los árboles, tus oídos alerta a cualquier sonido que no encaje. Es como un videojuego de sigilo, pero con consecuencias mucho más reales si fallas, y sin puntos de guardado. Llegáis al arroyo. El agua fluye clara y fría sobre un lecho de piedras redondeadas. Es un espectáculo hermoso y vital. Te arrodillas en la orilla, llenando el odre que te han asignado. El agua está helada, te entumece los dedos en segundos, pero la sensación es también refrescante. Bebes un poco directamente del cuenco de tus manos. No hay filtros de carbón activado ni botellas de agua mineral con etiquetas elegantes. Esta es agua en su estado más puro, aunque pureza es un término relativo. Siempre existe la posibilidad de que un animal haya decidido usar el arroyo como su baño personal un poco más arriba. Pero esa es una preocupación para otro momento, o quizás para un sistema inmunológico más quisquilloso. Una curiosidad excéntrica es que algunas comunidades cazadoras-recolectoras más recientes han sido observadas utilizando ciertos tipos de musgo o fibras vegetales como una especie de filtro rudimentario al beber directamente de fuentes de agua no tan claras, aunque es difícil saber si esto era una práctica paleolítica. Mientras llenas los recipientes, notas unas huellas frescas en el barro de la orilla. Son grandes, con garras, un oso. No parece que esté cerca ahora, pero es un recordatorio de que no estáis solos y de que sois solo una parte de la cadena alimentaria, y no siempre la que está en la cima. Una de las mujeres mayores del grupo examina las huellas con atención. Luego os hace un gesto para que os apresuréis. No hay pánico, solo una eficiencia tranquila. El miedo es un lujo que no os podéis permitir a menudo, pero la cautela es vuestra compañera constante. El viaje de vuelta al campamento es un poco más tenso, con el peso adicional del agua y la imagen de esas huellas en vuestra mente. El agua que lleváis es preciosa, no solo para beber, sino también para cocinar
y, ocasionalmente, para limpiar lo mínimo indispensable. Cada gota cuenta. De vuelta en la seguridad relativa de la cueva o del área alrededor de la entrada iluminada por el sol creciente, el grupo ya está más activo. El fuego ahora es robusto y alguien está machacando raíces con una piedra. El olor a humo se mezcla con el de la tierra y las plantas. Has cumplido con tus primeras tareas del día. El fuego arde y hay agua. Parece poco, pero en este mundo son los cimientos sobre los que se construirá el resto de la jornada. Has contribuido, has participado en los rituales esenciales que mantienen al grupo con vida, y el sol apenas ha despuntado sobre el horizonte. El día no ha hecho más que empezar. Con el fuego crepitando alegremente y los odres de agua reposando en un rincón fresco de la cueva, una nueva fase del día comienza. No hay una campana que marque el inicio de la jornada laboral, ni un jefe que reparta tareas con un PowerPoint. La organización es más orgánica, dictada por la necesidad y la experiencia. Los cazadores más experimentados quizás estén discutiendo planes en voz baja, sus miradas evaluando el cielo y las condiciones del viento. Las mujeres con bebés los atienden, mientras otras comienzan a preparar algunas de las raíces recolectadas el día anterior. Tú, junto con otros jóvenes y algunos adultos que no participarán en una posible caza mayor hoy, tenéis una misión diferente: exploración cercana y la preparación o mantenimiento de herramientas básicas. Es como el programa de becarios del Paleolítico, aprendiendo los gajes del oficio. Te unes a un pequeño grupo que se aventura a salir de la seguridad inmediata del campamento. No iréis muy lejos hoy. El objetivo es patrullar los alrededores, observar cualquier cambio en el entorno, nuevas sendas de animales, árboles caídos que puedan ofrecer madera o atraer insectos comestibles, la maduración de ciertas bayas y, crucialmente, buscar buenas piedras para herramientas. Piensa en esto como tu Google Maps y tu Amazon prehistóricos, todo en uno y con el riesgo añadido de encontrarte con un dientes de sable. Mientras caminas, uno de los adultos, una mujer llamada Ika, con ojos que parecen haberlo visto todo 2 veces, te señala diferentes plantas, un gruñido y un gesto hacia una hoja. No tocar, mala. Otro gruñido, esta vez aprobatorio, hacia unas raíces que asoman de la tierra. Buena para después. Es el sistema de calificación por estrellas original, mucho más directo y con consecuencias inmediatas si lo ignoras. Los historiadores todavía debaten el grado exacto de conocimiento botánico que poseían estos primeros grupos y cómo se transmitía esta información vital de generación en generación sin un lenguaje escrito. Pero la supervivencia diaria demuestra que este conocimiento era extenso y preciso. Llegáis a una ladera donde el terreno ha sido erosionado por lluvias recientes, dejando al descubierto vetas de sílex. Jackpot. Bueno, el equivalente paleolítico. El sílex, o pedernal, es uno de los materiales predilectos para fabricar herramientas de corte, debido a su capacidad para fracturarse de manera concoidea, es decir, produciendo bordes muy afilados. Un hecho histórico conocido es que la industria lítica oldubayense, que data de hace unos 2.6 millones de años, representa las primeras herramientas de piedra reconocibles, caracterizadas por ser cantos rodados golpeados para crear un borde cortante, choppers, o para obtener lascas afiladas. Son herramientas que pueden parecer increíblemente simples para nuestros ojos modernos, acostumbrados a la precisión láser, pero fueron una revolución tecnológica en su tiempo. Imagina intentar desollar un animal o cortar madera resistente solo con tus dientes y uñas. No llegarías muy lejos o te quedarías sin dentadura muy pronto. Te sientas junto a Ika, que elige un nódulo de sílex de buen tamaño. Con una piedra más dura que usa como percutor, golpea el borde del nódulo con una precisión asombrosa. ¡Zas! Una lasca afilada como una navaja salta. Te entrega el nódulo y una piedra percutora más pequeña. Tú, dice, simplemente. Intentas imitar su movimiento, pero tu primer golpe solo produce un ruido sordo y ninguna lasca útil.
El segundo intento envía una lasca minúscula y roma volando peligrosamente cerca de tu ojo. Ika suelta un sonido que podría ser una risa ahogada o una advertencia, probablemente ambas cosas. Esto no es tan fácil como parece. No es solo fuerza bruta, es ángulo, precisión, conocimiento del material. Es como intentar montar un mueble de IKEA solo con las instrucciones en sueco y una piedra. Frustrante, pero eventualmente, con suerte, funcional. Después de varios intentos fallidos que te dejan con las manos doloridas y una creciente admiración por la habilidad de Ika, finalmente logras extraer una lasca decente. No es perfecta, ni mucho menos, pero tiene un borde lo suficientemente afilado como para ser útil. Esta simple lasca puede usarse para cortar carne, raspar pieles, afilar un palo de madera para convertirlo en una lanza rudimentaria o cavar en busca de raíces. Es la navaja suiza original. Mientras trabajas, observas a los demás. Algunos están recolectando las lascas más grandes, otros están intentando dar forma a los núcleos de piedra restantes para convertirlos en choppers, herramientas más pesadas que sirven para machacar huesos y extraer el nutritivo tuétano, o para cortar ramas más gruesas. Una curiosidad excéntrica del estudio de estas primeras herramientas es que los arqueólogos a veces pueden inferir si un tallador era diestro o zurdo analizando la dirección de los golpes y las cicatrices dejadas en el núcleo de piedra o en las lascas. Imagina, miles de años después, alguien deduciendo con qué mano preferías trabajar. Es como si tu profesor de preescolar hubiera guardado tus primeros garabatos para un análisis forense. Mientras sigues practicando, un joven un poco mayor que tú, que ya es bastante hábil, te muestra cómo sujetar mejor el núcleo y dónde golpear. Hay una camaradería en esta tarea compartida, una comprensión tácita de que la habilidad de cada uno beneficia al grupo. Si tus herramientas son deficientes, podrías ser una carga o ponerte en peligro, y eso afecta a todos. No hay lugar para el individualismo extremo aquí. La supervivencia es un deporte de equipo. Pasáis así una buena parte de la mañana, entre la búsqueda de materiales, el aprendizaje de las técnicas de talla y la constante observación del entorno. El sol ya está alto, y el estómago te empieza a recordar que el puñado de bayas de primera hora no durará eternamente, pero tienes una pequeña colección de lascas afiladas y un núcleo de piedra algo maltratado que podría, con mucha imaginación, pasar por un chopper. No ganarías ningún concurso de artesanía paleolítica, pero es un comienzo. Has contribuido a reponer el arsenal del grupo. Estas herramientas, que parecen tan primitivas, son la clave de vuestra capacidad para procesar alimentos, construir refugios y defenderos. Son la diferencia literal entre la vida y la muerte. Y tú, con tus manos, aún inexpertas, estás aprendiendo a dominar esa diferencia. El sol, ahora casi en su cenit, calienta tu espalda y te recuerda, junto con ese insistente gruñido en tu estómago, que la fabricación de herramientas, aunque vital, no llena la barriga. Ika, la mujer de ojos sabios que te supervisaba con las piedras, parece leer tu mente, o quizás simplemente escucha el concierto de tripas que seguramente está sonando a tu alrededor. Hace un gesto al grupo de jóvenes y a algunas de las otras mujeres. Es hora de la gran recolección. No es tan glamuroso como la casa mayor. No habrá historias épicas contadas junto al fuego sobre cómo acechaste valientemente a un tubérculo particularmente esquivo, pero es la base de vuestra alimentación, el seguro de vida del clan. Si la casa falla, y a menudo lo hace, es la recolección la que os mantiene en pie. Piensa en ello como la diferencia entre una cena de gala y tu comida diaria fiable. Una puede ser emocionante, pero la otra es la que realmente te nutre día tras día. Con los cestos de mimbre o las bolsas de piel que habéis preparado y armados con algunos de los bordes afilados de sílex que acabáis de tallar, útiles para cortar tallos o desenterrar raíces, os internáis un poco más en el bosque y las praderas que rodean vuestro campamento. Ya no es solo una exploración general, ahora vais con un propósito definido. Sigues de cerca a Ika, quien se mueve con una familiaridad asombrosa por el entorno. Sus ojos no dejan de escanear el suelo,
los arbustos, las cortezas de los árboles. Es como si tuviera un detector de alimentos incorporado, una app paleolítica que identifica instantáneamente lo comestible, lo medicinal y lo directamente mortal. Ojalá tuvieras esa app en el supermercado moderno para distinguir entre 20 tipos de yogur. Se detiene junto a un grupo de helechos aparentemente anodinos. Con una de sus lascas afiladas, comienza a cavar con destreza alrededor de la base de uno de ellos y pronto extrae unos rizomas, gruesos y harinosos. Te muestra cómo limpiarlos de tierra y te pasa uno. Bueno, murmura, y le da un mordisco a otro crudo, aunque sabes que estarán mucho mejor asados al fuego. Un hecho histórico conocido es que el análisis del cálculo dental, la placa dental fosilizada de restos humanos paleolíticos, ha revelado una dieta sorprendentemente variada, con trazas de numerosos tipos de plantas, semillas, frutos secos e incluso esporas de hongos. Esto demuestra que la recolección era una actividad compleja y basada en un conocimiento profundo de la flora local. Continuáis el recorrido. Aprendes a reconocer las hojas que indican la presencia de ciertas bayas aún verdes, pero que estarán listas en unas pocas semanas. Descubres qué tipo de árbol tiene larvas de insectos sabrosas y ricas en proteínas bajo su corteza. Sí, larvas, una delicia crujiente y nutritiva que haría que un chef moderno con estrellas Michelin levantara una ceja, o quizás dos, antes de declararlas el nuevo superalimento. Encontrar un nido de larvas es como encontrar una chocolatina olvidada en el bolsillo de un abrigo viejo, una pequeña y feliz sorpresa. Ica te enseña a distinguir entre setas de aspecto similar, una diferencia que puede significar una comida deliciosa o un viaje muy desagradable al más allá. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto los grupos paleolíticos experimentaban activamente con plantas potencialmente tóxicas para desarrollar métodos de desintoxicación, como la cocción prolongada o el remojo, o si simplemente se ceñían a las que sabían con certeza que eran seguras. Viendo la cautela de Ica, te inclinas a pensar que el método de prueba y error tenía consecuencias bastante serias. Llenáis los cestos poco a poco. Hay una satisfacción tranquila en esta tarea. No es la adrenalina de la caza, sino la seguridad de ver cómo el alimento se acumula gracias a tu esfuerzo y conocimiento. Recoges nueces caídas de los árboles, frutas silvestres de arbustos espinosos, aprendiendo rápidamente a evitar las púas, y diversas hojas y brotes tiernos que añadirán variedad a la comida. Es todo orgánico, sin gluten y definitivamente paleo, mucho antes de que se convirtiera en una moda pasajera. De repente, Ica se detiene y olfatea el aire. Luego examina unas marcas en el suelo. Te hace una seña para que te agaches y guardes silencio. A poca distancia, un pequeño grupo de ciervos está pastando tranquilamente. No estáis equipados para una caza mayor ahora mismo, y ese no es el objetivo de esta salida, pero la observación es crucial. Notáis su ruta, su comportamiento, cuántos son, información valiosa para los cazadores del clan. Esta interconexión de actividades es vital. Los recolectores también son exploradores. Mientras estáis agachados, Ica aprovecha para señalarte una planta discreta con pequeñas flores amarillas. Arranca unas hojas, las machaca ligeramente entre sus dedos y te las acerca para que huelas. Tienen un aroma penetrante y medicinal. Te explica, más con gestos que con palabras, que esta planta es buena para las heridas o para aliviar ciertos dolores. Una curiosidad excéntrica es el creciente cuerpo de evidencia que sugiere que los pueblos paleolíticos poseían un conocimiento rudimentario pero efectivo de las plantas medicinales. No solo buscaban calorías, sino también farmacopea natural. Es como si tuvieran una farmacia en el bosque, solo que sin los precios abusivos. Después de un buen rato, con los cestos razonablemente llenos y el sol comenzando su descenso hacia la tarde, emprendéis el camino de regreso. Vas cargado, pero también con una sensación de logro. Hoy has aprendido a identificar varias plantas nuevas, has practicado cómo extraer raíces
y has visto de primera mano la importancia de la observación constante. El contenido de tu cesto no son solo calorías, es conocimiento, es tradición, es la seguridad de tu grupo. Al llegar al campamento, el aroma del humo es acogedor. Otros grupos de recolección también están volviendo, y el ambiente se llena de una actividad más relajada mientras se clasifican y preparan los alimentos para la comida comunal de la tarde. Has contribuido con tu parte, y el festín de esta noche, aunque sencillo, sabrá a victoria. El bullicio de la recolección se asienta mientras el sol de la tarde comienza a pintar el cielo con tonos más cálidos. Has ayudado a clasificar las plantas, raíces y bayas, y el aroma de alguna raíz horneándose lentamente entre las brasas del fuego comunal ya hace que tu estómago vuelva a entonar una suave melodía de anticipación. Pero el día de aprendizaje y contribución aún no ha terminado. Mientras los adultos más experimentados se ocupan de tareas que requieren mayor destreza o fuerza, como el curtido de pieles o la reparación de herramientas más complejas, uno de los cazadores más jóvenes, un tipo ágil llamado Kyle, que parece moverse siempre con la gracia de un felino, te hace una seña. Es hora de una lección diferente. La iniciación a la caza menor. Nada de mamuts ni bisontes lanudos por ahora. Eso requiere años de experiencia, fuerza y una coordinación grupal impecable. Hoy, tu presa será algo que no pueda pisotearte hasta convertirte en una mancha en el paisaje si cometes un error. Piensa en ello, como pasar de conducir karts a intentar aparcar un tráiler de 18 ruedas. Mejor empezar poco a poco. Kyle te entrega una lanza ligera, más corta y delgada que las usadas para la caza mayor, con la punta de sílex cuidadosamente afilada, quizás una de esas lascas que tú mismo ayudaste a producir esta mañana, lo cual te da una extraña sensación de conexión con el arma. También recoges un par de piedras redondeadas y de buen tamaño para lanzar. No es exactamente un arsenal de alta tecnología, pero durante milenios esto fue lo último en armamento personal. Tu modo sigilo necesita una seria actualización, porque al principio haces más ruido que una manada de ciervos con zapatos de claqué. Kyle te corrige, con paciencia, mostrándote cómo pisar para minimizar el crujido de las hojas secas, cómo usar el viento a tu favor para que tu olor no te delate, y cómo observar los pequeños detalles, una rama rota, una pluma en el suelo, el silencio súbito de los pájaros. Es un lenguaje complejo que estás empezando a descifrar. Os alejáis un poco del campamento, dirigiéndoos a una zona de matorrales y árboles dispersos donde suelen abundar conejos, liebres y aves terrestres. Kyle se detiene de repente y señala hacia un grupo de arbustos. Al principio no ves nada, solo un amasijo de hojas, pero él espera, inmóvil. Entonces, un leve movimiento. Un par de orejas largas y nerviosas asoman. Un conejo. Ahora empieza lo difícil. Te indica que te prepares. Intentas recordar todo lo que te ha enseñado. El movimiento lento, la respiración contenida, el cálculo de la distancia. Lanzas una de tus piedras. Error de cálculo total. La piedra pasa a varios palmos del conejo y aterriza con un ruido sordo. El conejo, con una velocidad que te parece casi mágica, desaparece en la maleza. Kyle niega con la cabeza, pero hay una sombra de sonrisa en sus labios. Demasiado ruido, demasiado movimiento, dice en voz baja. Claro, para él es fácil. Él probablemente podría cazar un conejo con los ojos cerrados y las manos atadas. La caza menor, aunque menos peligrosa, requiere una cantidad increíble de habilidad y paciencia. Un hecho histórico conocido es que si bien las representaciones artísticas y los grandes yacimientos óseos a menudo destacan la caza de grandes herbívoros, la dieta paleolítica se complementaba enormemente con proteínas provenientes de animales más pequeños, aves, peces e incluso reptiles e insectos. Estos recursos eran generalmente más abundantes y menos arriesgados de obtener. Los historiadores todavía debaten sobre la prevalencia y sofisticación de trampas y lazos en el Paleolítico temprano, ya que estos, al estar hechos principalmente de materiales orgánicos, raramente se conservan en el registro arqueológico,
pero es muy probable que fueran una técnica de caza pasiva muy extendida. Volvéis a intentarlo. Esta vez, divisas una perdiz picoteando despreocupadamente en el suelo. Te acercas con más cuidado, intentando ser una sombra. La lanza ligera se siente extraña en tu mano, un poco desequilibrada. Calculas, apuntas, lanzas. La lanza vuela y se clava en el suelo a una distancia embarazosa del ave, que levanta el vuelo con un aspaviento de plumas y un sonido que te parece sospechosamente una risa de pájaro. Kyle suspira, pero te da una palmada en el hombro. Mejor, casi asusta su sombra. Sí, muy útil. Al menos, no te has tropezado con la lanza y te la has clavado en un pie, lo que, sinceramente, consideras una pequeña victoria personal. Mientras descansáis un momento bajo un árbol, Kyle te muestra cómo identificar rastros más sutiles, pequeños excrementos, hierba aplastada de una manera particular. Te cuenta historias de sus primeras cacerías, de sus errores y de cómo aprendió. No es una clase formal, sino un aprendizaje a través de la experiencia compartida y la observación. Una curiosidad excéntrica es el posible uso de palos arrojadizos, similares a bumeranes no retornantes, por algunos grupos paleolíticos para aturdir o derribar aves o pequeños mamíferos. Estas herramientas, hechas de madera, requerirían una gran habilidad, pero serían muy efectivas en manos expertas. De repente, Kyle te agarra el brazo y señala: una liebre, más grande, que el conejo anterior, está royendo unas raíces a poca distancia. Esta vez, él no interviene. Es tu prueba. Te tomas tu tiempo. Cada movimiento es deliberado. El mundo parece reducirse a ti, la liebre y el espacio entre vosotros. Eliges una piedra bien equilibrada. Contienes la respiración. Lanzas. Hay un toc satisfactorio y la liebre da un salto y cae, aturdida pero no muerta. Kyle es un rayo. Antes de que puedas reaccionar, está junto a la liebre y la despacha rápidamente con un golpe certero de su cuchillo de sílex. Te mira y asiente, esta vez con aprobación genuina. Bien, muy bien. Sostienes la liebre. Pesa más de lo que esperabas. Su pelaje es suave. Sientes una mezcla de orgullo por tu logro y un atisbo de la seriedad de lo que acabas de hacer. Esto no es un juego. Esta vida que sostienes en tus manos alimentará a tu familia, a tu grupo. Kyle te enseña cómo atarla para transportarla fácilmente. El regreso al campamento es diferente esta vez. Llevas tu primera presa, significativa. No es un mamut, pero es tuya. La sonrisa que te dedica Ika cuando llegas y le muestras la liebre vale más que cualquier trofeo. Esta noche, cuando la carne de esa liebre se comparta alrededor del fuego, sabrás que has dado un paso más para convertirte en un miembro pleno y contribuyente de tu clan. Has probado el sabor agridulce del éxito en la caza, una habilidad que te acompañará y te definirá por el resto de tus días. La liebre que cazaste, un pequeño pero significativo trofeo, ya ha sido entregada a uno de los adultos encargados de preparar la comida. Sientes una punzada de orgullo cada vez que tu mirada se cruza con ella, ahora esperando su turno para el asador. El sol continúa su lento descenso y una atmósfera de actividad más sosegada se instala en el campamento. Los grandes esfuerzos del día, la recolección principal, las primeras incursiones de caza, han concluido. Ahora es un tiempo de interludio, un espacio para tareas más tranquilas, pero igualmente importantes, y para el invaluable intercambio de conocimientos. Es como esa hora después del trabajo y antes de la cena, donde algunos revisan correos, otros preparan la comida y algunos simplemente se relajan. Solo que aquí, revisar correos podría ser revisar si te quedan suficientes puntas de lanza afiladas. Encuentras un lugar resguardado del viento, cerca de donde Ika y Kale están sentados con otros miembros del grupo. No es una clase formal, ni mucho menos. Simplemente se sientan y trabajan, y tú, junto con otros jóvenes, observáis y tratáis de imitar. El suelo está cubierto de lascas de sílex de intentos anteriores, algunas exitosas, otras, digamos que algunas piedras simplemente no nacieron para ser herramientas.
Kyle está trabajando en unas puntas de lanza más pequeñas, retocando los bordes con un trozo de asta de ciervo. Esta técnica, llamada percusión indirecta o talla por presión, permite un control mucho más fino para crear bordes increíblemente afilados y simétricos. Es el equivalente paleolítico a la microcirugía, solo que con rocas. Intentar hacerlo tú mismo se siente como tratar de enhebrar una aguja con guantes de boxeo puestos. Ika, por su parte, está trabajando con un trozo de hueso largo, probablemente de la pata de un ciervo de una casa anterior. Con una herramienta de sílex puntiaguda, un buril, está grabando pacientemente una ranura a lo largo del hueso. Su intención es dividirlo para obtener astillas largas y rectas que luego podrá convertir en agujas o punzones. Un hecho histórico conocido es que durante el Paleolítico Superior, aproximadamente desde hace 40.000 años, hubo una notable expansión en el uso de hueso, asta y marfil para fabricar herramientas. Esto permitió la creación de una gama mucho más amplia de útiles especializados, como agujas con ojo, esenciales para coser ropa de piel ajustada, crucial en climas fríos, anzuelos, arpones y puntas de azagaya. Antes de eso, coser era probablemente un apaño con un punzón y algo de tendón, como intentar arreglar un desgarro en tu camisa con una grapadora, y mucha fe. ¿Te animas a intentarlo tú también? Kyle te pasa un fragmento de hueso más pequeño y un buril de sílex que parece razonablemente afilado. Tratas de imitar los movimientos de Ika, pero el hueso es duro y resbaladizo. El buril se te escapa varias veces, dejando arañazos antiestéticos en la superficie en lugar de una ranura limpia. Es frustrante. Miras tus manos, que ya están algo doloridas por la sesión de talla de piedra de la mañana, y te preguntas si alguna vez conseguirás este nivel de destreza. Kyle te observa de reojo. Sin decir palabra, toma tu mano, ajusta la forma en que sostienes el buril, cambia ligeramente el ángulo. Luego te guía la mano en el primer movimiento. La diferencia es notable. La herramienta muerde el hueso de forma más controlada. Es una lección silenciosa, transmitida por el tacto y la observación. Los historiadores todavía debaten sobre cómo se transmitían exactamente estas habilidades complejas de talla lítica y ósea. ¿Era a través de la instrucción directa y verbal o predominantemente mediante la imitación y la corrección práctica, como estás experimentando ahora? Mientras trabajas, oyes el sonido rítmico de alguien raspando una piel extendida en el suelo. Es un trabajo arduo. Eliminar los restos de carne y grasa para que la piel no se pudra y se vuelva útil para ropa, mantas o para cubrir los refugios. Para esta tarea se usan raspadores de sílex, herramientas con un borde redondeado y robusto. Es otro de los sonidos constantes del campamento, como una banda sonora de la supervivencia. De vez en cuando, alguien se ríe por algún comentario o alguna torpeza. A pesar de la dureza de la vida, hay momentos de ligereza, de conexión, una curiosidad excéntrica y algo que te hace sonreír internamente. Es el estudio del desgaste dental en los restos paleolíticos. A veces, los dientes muestran patrones de uso que sugieren que se utilizaban como una tercera mano para sujetar pieles mientras se raspaban, para ablandar fibras vegetales o incluso para retocar bordes de herramientas de piedra muy pequeños. Imagina usar tus molares como si fueran unos alicates. Definitivamente, no algo que tu dentista moderno recomendaría, pero en el Paleolítico usabas todo lo que tenías a tu disposición. Consigues hacer una aguja de hueso bastante funcional, aunque un poco torcida. Incluso logras perforar un pequeño ojo en un extremo usando la punta afilada de un pequeño fragmento de sílex. Una tarea que requiere una paciencia casi sobrehumana. No es una obra de arte como las que ves en manos de los adultos, pero coserá. Podrás reparar tu propia ropa de piel o ayudar a fabricar una nueva. Cada pequeña habilidad que adquieres te hace menos dependiente, más útil. Sientes una satisfacción similar a la que te produjo cazar la liebre, aunque más tranquila, más interna. Es la alegría de crear algo útil con tus propias manos, de dominar un material. El sol ya está muy bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El aroma de la comida comienza a ser más intenso.
Pronto será hora de dejar las herramientas y reunirse alrededor del fuego para la comida principal. Guardas tu aguja de hueso torcida con cuidado, como un tesoro. Es más que un objeto. Es la prueba de tu aprendizaje, de tu perseverancia. Esta pausa para el descanso y la talla no ha sido solo un pasatiempo. Ha sido una inversión en tu futuro y en el futuro del grupo. Las habilidades compartidas hoy son las que os permitirán enfrentar los desafíos de mañana. Sección 7. La aguja de hueso, tu pequeña obra maestra torcida, reposa ahora en una bolsita de piel junto con tus otras escasas posesiones. El sol casi ha desaparecido tras las colinas distantes, y el aire se ha enfriado considerablemente, haciendo que el calor del fuego central sea aún más bienvenido. El aroma de la liebre asada, junto con raíces y algunos hongos que otros han traído, es una tortura deliciosa. Pero antes de que el grupo se entregue al merecido festín y al descanso nocturno, hay un asunto de mayor envergadura que ocupa la atención de los miembros más experimentados del clan. Sientes una corriente de tensión sutil, una concentración palpable que se diferencia de la laboriosa calma de la tarde. Es la antesala de la caza mayor. Te sientas en la periferia del círculo que han formado los cazadores principales y algunos de los adultos más respetados, como Ika. Kyle está allí, su rostro joven pero serio. No eres parte de este consejo de guerra, por así decirlo. Aún te falta mucho para eso, pero se te permite observar, escuchar y aprender en silencio. Es como ser el becario en una reunión de alto nivel. Tu principal función es no derramar el café inexistente y absorber información. Uno de los cazadores más veteranos, un hombre corpulento llamado Bor, con una voz grave como el trueno lejano, está trazando un mapa rudimentario en la tierra con la punta de una lanza. Utiliza piedras para representar colinas, ramitas para marcar cursos de agua o zonas boscosas. Está recreando el territorio que exploraron más temprano, basándose en los informes de los exploradores, quizás en esas huellas de ciervos que viste con Ika, o en signos de presas aún mayores, bisontes, o incluso los gigantescos mamuts que a veces atraviesan estas tierras. La discusión es una mezcla de palabras guturales, gestos enfáticos y sonidos que imitan a los animales. Es un lenguaje universal de cazadores, perfeccionado a lo largo de incontables generaciones. Bor señala un paso estrecho entre dos colinas en su mapa de tierra. Otros asienten, algunos murmuran objeciones o sugerencias. Se debate la dirección del viento predominante, las posibles rutas de escape de la presa, el número de cazadores necesarios para cada puesto. Los historiadores todavía debaten sobre la complejidad de las estrategias de caza cooperativa empleadas por los grupos paleolíticos y el nivel de comunicación simbólica necesario para coordinarlas eficazmente. Pero ver a este grupo en acción te convence de que, con o sin un vocabulario extenso, su entendimiento mutuo es profundo. Las armas son revisadas con meticuloso cuidado. Lanzas largas y pesadas, con puntas de sílex o hueso afiladas como cuchillas, se inspeccionan en busca de la más mínima fisura. Algunas de estas puntas, un hecho histórico conocido, son verdaderas obras de arte y tecnología, como las famosas puntas solutrenses, tan finamente trabajadas que su función exacta, algunas quizás incluso ceremoniales, todavía se discute. Se comprueban las ataduras de tendón que fijan las puntas a las astas de madera, los propulsores de lanzas o atlatls, herramientas de madera o asta que actúan como una extensión del brazo para lanzar dardos con mucha más fuerza y alcance, son examinados. Kyle te muestra cómo el uso del atlatl puede casi duplicar la distancia de un lanzamiento. Es la artillería de la época, y su introducción fue un avance significativo en la caza. Hay una atmósfera casi ritual en estas preparaciones. No se trata solo de la funcionalidad de las armas, sino de una conexión más profunda con la tarea que se avecina. La caza mayor no es solo una forma de obtener comida. Es un evento peligroso que pone a prueba la habilidad, el coraje y la unidad del grupo. Un fracaso puede significar hambre, pero un error grave puede significar heridas o la muerte para alguno de los cazadores.
La tensión es, por lo tanto, una mezcla de anticipación, concentración y un respeto saludable por el poder de las bestias que persiguen. No es el tipo de nerviosismo que tendrías antes de un examen. Es más bien la calma tensa de un atleta antes de una competición, donde el premio es, literalmente, la vida. Una curiosidad excéntrica es la especulación sobre si los cazadores paleolíticos empleaban algún tipo de camuflaje rudimentario o incluso imitaban los sonidos de los animales para acercarse a sus presas. Si bien la evidencia directa es escasa, el profundo conocimiento que tenían del comportamiento animal hace que tales tácticas no sean del todo improbables. Quizás Bohr, con su vozarrón, también era un excelente imitador de los gruñidos de un bisonte buscando pareja. Sería el alma de las fiestas, si tuvieran fiestas. Ika también participa en la conversación, aportando su conocimiento sobre los movimientos de las manadas y los lugares donde es más probable encontrar ciertas plantas que los animales prefieren, lo que podría ayudar a predecir su ubicación. Aunque la caza mayor a menudo se asocia con los hombres, está claro que el conocimiento y la perspectiva de todos los miembros experimentados del grupo son valorados. La supervivencia no entiende de roles rígidos cuando hay bocas que alimentar. A medida que la estrategia toma forma, se asignan roles. Los ojeadores, los que conducirán a la presa hacia una emboscada, los lanceros principales. Tú, por supuesto, no participarás activamente en esta ocasión, pero la esperanza es que algún día, después de muchas más lunas de aprendizaje y práctica con presas menores, puedas ocupar un lugar entre ellos. Por ahora, tu papel, si lo hubiera, sería quizás el de ayudar a transportar algo, o simplemente mantenerte fuera del camino y aprender. Cuando el plan parece estar establecido y las armas listas, el grupo comienza a dispersarse. La tensión disminuye un poco, reemplazada por una especie de determinación sombría. La partida será probablemente al amanecer para aprovechar las primeras luces y la quietud de la mañana. Esta noche comerán bien, recargarán energías, pero en la mente de cada cazador estará la imagen de la presa, el cálculo de los riesgos, la visualización del éxito. Tú también lo sientes, esa vibración en el aire, y aunque una parte de ti está emocionada por la perspectiva del regreso triunfal del grupo, otra parte no puede evitar sentir una punzada de aprensión por los peligros que enfrentarán. Duermes poco esa noche, o al menos eso te parece. La anticipación de la caza mayor flota en el aire de la cueva, incluso en la quietud previa al amanecer. Antes de que los primeros rayos de sol hayan siquiera pensado en desperezarse, el campamento ya es un hervidero de actividad silenciosa y concentrada. Los cazadores, incluyendo a Bohr y Kyle, se mueven como espectros en la penumbra, sus rostros marcados por la determinación. No hay charlas ni risas, solo el sonido de las pieles al moverse, el roce de las lanzas, el murmullo del fuego que alguien ya está avivando para proporcionar una luz tenue y un poco de calor antes de la partida. Tú observas desde tu rincón, sintiéndote a la vez parte de la expedición y un mero espectador. Te han asignado una tarea menor, ayudar a llevar algunos odres de agua extra y quizás algunas herramientas de repuesto, manteniéndote siempre en la retaguardia con Ika y otros jóvenes o adultos que no participan directamente en la línea de frente. Es como ser el aguador de un equipo, de élite, pero con el riesgo añadido de que una bestia enfurecida decida que el aguador parece un aperitivo. La partida es rápida y eficiente. Se deslizan fuera del campamento como una corriente oscura, siguiendo a Bohr, quien parece navegar por el terreno con un sexto sentido. El aire de la mañana es frío y húmedo, y la escasa luz apenas permite distinguir el camino, pero ellos saben dónde van. El plan trazado la noche anterior en la tierra está grabado en sus mentes. Tu corazón late un poco más, rápido, una mezcla de miedo y emoción. Durante las primeras horas, la marcha es constante y silenciosa. Avanzáis por bosques, cruzáis arroyos helados, el agua te llega hasta las rodillas y te deja sin aliento por un instante, y subís por laderas empinadas. Aprendes a observar cómo los cazadores experimentados leen el terreno, cómo evitan las ramas que podrían hacer ruido,
cómo sus ojos escudriñan constantemente el entorno. Finalmente, uno de los exploradores que iba en vanguardia regresa y hace una serie de gestos rápidos. Han encontrado el rastro, un rastro fresco de una manada de bisontes. Ahora la tensión se vuelve casi eléctrica. El grupo se divide según el plan. Algunos, los más rápidos y ágiles como Kyle, se adelantan para intentar dirigir a la manada hacia el desfiladero que Bor había marcado en su mapa de tierra. Otros se posicionan en puntos estratégicos, listos para la emboscada. Tú te quedas con Ika y el pequeño grupo de apoyo en una elevación del terreno que ofrece una vista relativamente segura de la zona clave. Desde aquí, eres testigo de la increíble coordinación y el coraje de tu clan. La espera es angustiosa. Solo oyes el viento y el latido de tu propio corazón, que parece querer salírsete del pecho. Entonces, un sonido distante, como un trueno sordo, la estampida. Primero ves el polvo levantándose en el horizonte, luego las figuras oscuras de los bisontes corriendo en pánico, y entre ellos, apenas visibles, las siluetas ágiles de los ojeadores que los acosan y los guían. Es un caos controlado, una danza peligrosa entre la vida y la muerte. Un hecho histórico conocido es la caza por persistencia, donde los humanos antiguos, con su capacidad para la termorregulación, sudar y la resistencia en largas distancias, podían perseguir a animales más rápidos hasta que estos colapsaban por agotamiento. Aunque aquí parece una estrategia más de emboscada, la resistencia de los cazadores es igualmente asombrosa. Cuando la manada llega al desfiladero, la trampa se cierra. Los cazadores apostados surgen de sus escondites, gritando y agitando sus lanzas para confundir a los animales y evitar que retrocedan. Es un momento de furia y estruendo. Las lanzas vuelan. Escuchas los bramidos de los bisontes, el grito de los hombres. Un bisonte enorme, quizás el líder de la manada, se revuelve y embiste. Ves a Bor esquivarlo por un pelo, su lanza clavándose en el flanco del animal. Otro cazador no tiene tanta suerte. Es golpeado por el animal y cae al suelo, aunque afortunadamente parece rodar fuera del peligro inmediato. El corazón se te encoge. Los historiadores todavía debaten sobre las tácticas precisas para abatir a estas enormes bestias. Buscaban múltiples heridas para desangrarlos o intentaban alcanzar órganos vitales específicos con lanzas más pesadas y en puntos clave. Viendo la escena, parece una combinación de ambas, una lluvia de proyectiles buscando debilitar y derribar. La lucha es brutal y relativamente breve, aunque a ti te parece una eternidad. Finalmente, 1, 2, 3 bisontes yacen inmóviles en el suelo del desfiladero. El resto de la manada ha conseguido romper el cerco y huir. Los cazadores están exhaustos, cubiertos de sudor, polvo y algunos de sangre. Pero hay un grito de triunfo que resuena en el aire. Lo han conseguido. Han asegurado comida para el clan durante muchos días, quizás semanas. El cazador que fue derribado está siendo atendido. Parece tener una pierna herida, pero está vivo. Una curiosidad excéntrica es el análisis de esqueletos paleolíticos que a menudo muestran evidencias de heridas curadas, fracturas y artritis severa, lo que sugiere no solo que la vida era peligrosa, sino también que los individuos heridos eran cuidados por el grupo, permitiéndoles sobrevivir incluso con discapacidades. Ahora comienza la segunda parte del trabajo, el procesamiento y el regreso. No podéis llevaros los animales enteros. Sería imposible. Bajo la dirección de Bor y otros expertos, comienzan a despiezar los bisontes allí mismo, con una eficiencia asombrosa, utilizando sus afiladas herramientas de sílex. Se separan las mejores piezas de carne, las pieles se retiran con cuidado, algunos de los huesos más grandes se rompen para extraer el tuétano. Es un trabajo duro y sangriento, pero se hace con un respeto casi reverencial por el animal que les dará sustento. A ti y a los otros jóvenes os toca ayudar a cargar las pesadas piezas de carne envueltas en pieles, los odres llenos de sangre, que también se aprovechará, y las valiosas pieles. El viaje de regreso es lento y agotador. Cada paso es un esfuerzo. El sol ya está alto cuando emprendéis la marcha de vuelta.
y el peso parece aumentar con cada kilómetro. Pero la moral es alta. Las bromas, aunque cansadas, comienzan a surgir. Lleváis la promesa de abundancia. La llegada al campamento es apoteósica. Los que se quedaron atrás os reciben con gritos de alegría. Ver la cantidad de carne que traéis es motivo de celebración. ¿Estás agotado? Tus músculos duelen, pero una profunda satisfacción te invade. Has sido testigo, has ayudado, has formado parte, aunque sea pequeña, de este esfuerzo monumental. Esta noche, el festín será legendario. Llegas al campamento arrastrando los pies, con los hombros doloridos por el peso de la carne de bisonte, pero con una sonrisa que no te cabe en la cara. El ambiente es eléctrico. Los gritos de bienvenida se mezclan con la actividad frenética que se desata. No hay tiempo que perder. La carne fresca es un imán para los depredadores y se estropea rápidamente, incluso en el aire fresco de la montaña. El festín será legendario, sí, pero primero hay mucho trabajo por hacer, y tú, a pesar de tu cansancio, te sumerges en él. Es la continuación natural del esfuerzo de la caza. Asegurar que nada se desperdicie. El concepto de desperdicio de comida es tan ajeno aquí como el de un smartphone. Bajo la experta dirección de los adultos, la carne se extiende sobre pieles limpias o grandes, hojas. Es una carnicería a cielo abierto, pero organizada y eficiente, con las lascas de sílex afiladas, algunas quizás retocadas o fabricadas en esa sesión de talla de hace unos días. Participas en el corte de la carne en trozos más manejables. Aprendes a seguir la veta del músculo, a separar la grasa, valiosísima por su contenido energético, de la carne magra. Es un trabajo agotador y un poco sangriento, pero la atmósfera es de júbilo contenido. Cada trozo de carne es una promesa de seguridad, de días sin el agudo aguijón del hambre. ¿Te imaginas que esto es como una versión muy hardcore de una barbacoa comunitaria? Solo que primero tienes que cazar al animal y luego ser tu propio carnicero con herramientas de la edad de piedra. La preparación de la comida adquiere un significado completamente nuevo. Grandes fogatas se encienden, no solo una, sino varias, para poder asar la enorme cantidad de carne. El aire se llena del crepitar de la madera y pronto del irresistible aroma de la carne asándose. Se ensartan enormes trozos en estacas improvisadas de madera verde para que no se quemen o se colocan sobre piedras calientes alrededor de las llamas. Los historiadores todavía debaten sobre la variedad de técnicas de cocción utilizadas en el Paleolítico, más allá del simple asado directo, como el uso de fosas de cocción con piedras calientes, una especie de horno subterráneo primitivo, o incluso hervir agua en recipientes de piel o cortezas mediante la introducción de piedras calentadas al rojo vivo. Pero esta noche, el método es directo, primitivo y gloriosamente eficaz. Mientras una parte de la carne se prepara para el consumo inmediato, otra se destina a la conservación. Un hecho histórico conocido es que los grupos paleolíticos empleaban diversas técnicas para preservar los excedentes de carne. Se cortaban tiras finas que se secaban al sol o cerca del fuego para hacer una especie de cecina o jerky que podía durar semanas o incluso meses. En climas más fríos, la congelación natural era una opción obvia. También se podía ahumar la carne. Estas técnicas eran cruciales para sobrevivir a los periodos de escasez. Observas cómo algunos miembros del grupo, con una habilidad consumada, preparan estas tiras de carne, colgándolas en estructuras improvisadas. Es una cadena de producción perfectamente adaptada al entorno. No solo la carne se aprovecha, las pieles se raspan meticulosamente para limpiarlas de restos de grasa y carne, un primer paso para curtirlas y convertirlas en ropa, mantas o cubiertas para los refugios. Los huesos más grandes se parten con hachas de mano de piedra para acceder al nutritivo tuétano, que se come directamente o se añade a una especie de guiso primitivo. Incluso los tendones se guardan para usarlos como cuerdas o hilo de coser. Es el aprovechamiento integral en su máxima expresión. De la nariz a la cola era la norma, no una tendencia gastronómica hipster. Finalmente, cuando el sol se ha ocultado por completo,
y el cielo está tachonado de estrellas increíblemente brillantes, sin contaminación lumínica. El espectáculo es sobrecogedor. Llega el momento del festín. Te sientas con tu grupo familiar alrededor de una de las fogatas, el calor reconfortante en tu rostro, el estómago rugiendo de anticipación. Se reparten trozos de bisonte asado, chisporroteantes y jugosos. El primer bocado es celestial. La carne es dura, fibrosa, con un sabor ahumado y salvaje que no se parece a nada que un paladar moderno haya probado. No hay sal ni especias, solo el sabor puro de la carne cocinada al fuego. Comes con las manos, arrancando la carne del hueso con los dientes, la grasa corriéndote por la barbilla. Es una comida ruidosa, comunal y profundamente satisfactoria. Hay risas, charlas animadas, el relato exagerado de algún momento de la caza. Bor describe con gestos teatrales cómo esquivó la embestida del gran bisonte, y todos ríen, aunque saben el peligro real que corrió. Se honra al cazador que fue herido, asegurándose de que reciba las mejores porciones. Una curiosidad excéntrica podría ser si existían ciertas normas sociales o jerarquías en la distribución de las partes más preciadas de la caza. Recibía el cazador que asestó el golpe mortal el hígado o el corazón, considerados a menudo especiales en muchas culturas cazadoras. Es difícil de saber con certeza, pero la equidad en la distribución para asegurar la supervivencia del grupo era probablemente primordial. Comes hasta saciarte, hasta que sientes una agradable pesadez en el estómago. Es una sensación poco frecuente, esta de la abundancia total. Alrededor del fuego, los lazos se fortalecen. Compartir la comida después de un esfuerzo colectivo tan intenso crea una profunda sensación de unidad, de pertenencia. Este festín no es solo para llenar el estómago, es para reafirmar quiénes sois como grupo, para celebrar vuestra habilidad, vuestra cooperación y vuestra buena fortuna. Es el pegamento que mantiene unida a la comunidad. Cuando ya no puedes comer más, te recuestas, observando las llamas danzarinas y escuchando las historias y los sonidos del campamento. Alguien podría estar golpeando un ritmo suave en un tronco hueco o canturreando una melodía monótona. El cansancio es profundo, pero es un cansancio bueno, ganado con esfuerzo. Esta noche dormirás profundamente, con el estómago lleno y el corazón contento, sabiendo que tu clan ha triunfado una vez más contra los desafíos de un mundo implacable. Los días que siguen al gran festín del bisonte son de una relativa calma y abundancia, con la carne secándose al sol y ahumándose lentamente cerca de los fuegos, y los estómagos consistentemente llenos. La presión diaria por encontrar alimento disminuye un poco. Esto no significa que os dediquéis al ocio. El concepto de vacaciones pagadas está a unos cuantos milenios de distancia, sino que la energía del grupo se puede dirigir hacia otros proyectos vitales. Uno de ellos es el mantenimiento y la mejora de vuestro hogar. Aunque la cueva ofrece una protección natural sólida contra los peores elementos y los depredadores más grandes, no siempre es la opción ideal o la única disponible. A veces es demasiado húmeda, demasiado oscura, o simplemente no está ubicada estratégicamente cerca de los recursos de la temporada. Hoy, el foco está en un pequeño conjunto de estructuras que el grupo ha estado utilizando intermitentemente, una especie de campamento base satélite, más cercano a un recodo del río donde la pesca es buena en esta época del año. Te unes a un grupo de trabajo encargado de reparar y reforzar una de estas cabañas. No es una mansión, ni mucho menos. Imagina una estructura cónica o en forma de cúpula, hecha con postes de madera robustos, quizás de árboles jóvenes que han sido derribados y moldeados con hachas de mano de piedra, clavados en el suelo. Estos postes se unen en la parte superior y se cubren con grandes pieles de animales, probablemente de bisontes o ciervos, de cacerías anteriores, cosidas toscamente con tendones y tu aguja de hueso. Sí, tu aguja torcida podría estar contribuyendo a la arquitectura. Es como montar una tienda de campaña gigante y muy rústica, pero que necesita bastante más que un par de piquetes y una goma elástica. Un hecho histórico conocido es que
Contrariamente a la imagen popular del hombre de las cavernas, los humanos del Paleolítico construyeron una variedad de refugios. Sitios arqueológicos como Meshirich en Ucrania han revelado impresionantes cabañas hechas con huesos y colmillos de mamut, mientras que en Terra Amata, Francia, se han encontrado evidencias de cabañas ovaladas con postes de madera que datan de hace casi 400.000 años. Tu tarea hoy es ayudar a reemplazar algunas pieles viejas y rasgadas y a reforzar la base de la estructura con piedras para evitar que el viento se cuele por debajo. Es un trabajo que requiere fuerza y cooperación. Levantar los pesados postes o tensar las enormes pieles no es tarea para una sola persona. Mientras trabajas, observas cómo los más experimentados eligen las mejores pieles, las superponen para que el agua de lluvia escurra correctamente y las aseguran a la estructura con nudos complejos hechos de tiras de cuero o tendones. Es una ingeniería intuitiva, perfeccionada a base de prueba y error a lo largo de generaciones. Si tu techo tiene goteras en el Paleolítico, no llamas a un contratista. Simplemente te mojas y aprendes a hacerlo mejor la próxima vez. O te mudas de nuevo a la cueva, refunfuñando sobre los inconvenientes de la vida moderna al aire libre. Dentro de la cabaña, el espacio es sorprendentemente organizado. Hay un hogar central, una depresión circular bordeada de piedras donde se encenderá el fuego. Alrededor, diferentes áreas parecen estar designadas para dormir, quizás indicadas por acumulaciones de hierba seca o pieles más pequeñas usadas como colchones, para la talla de herramientas o para el procesamiento de alimentos. Los historiadores todavía debaten sobre el grado de organización espacial y la posible asignación de áreas de actividad dentro de estos refugios paleolíticos, y si esto reflejaba algún tipo de estructura social o familiar específica. Pero incluso una división simple del espacio hace la vida mucho más eficiente y cómoda. Una de las tareas más importantes es asegurar que el humo del hogar tenga una salida adecuada, generalmente una abertura en la parte superior de la estructura. Sin una buena ventilación, el interior se llenaría rápidamente de humo, haciendo la vida allí dentro bastante desagradable, como estar en una barbacoa donde el viento siempre te da en la cara. No es exactamente bueno para los pulmones, ni para el humor. Mientras ayudas a ajustar una de las pieles superiores para mejorar el tiro, te imaginas un programa de renovaciones extremas, edición paleolítica, donde el presentador, con un taparrabos de piel de leopardo, grita: "Y ahora vamos a abrir esta pared para darle un concepto más abierto a esta cabaña de huesos de mamut". Probablemente tendría buena audiencia. Una curiosidad excéntrica relacionada con la vida en los refugios es la posible utilización de ciertas plantas aromáticas o resinas quemadas, no solo por su olor agradable, sino quizás también como repelentes de insectos. Aunque la evidencia directa es difícil de encontrar, el conocimiento de las propiedades de las plantas era tan extenso que no sería sorprendente que hubieran descubierto algunos ambientadores funcionales. Mejor eso que compartir tu cama de pieles con una familia de pulgas prehistóricas. A medida que el día avanza, la cabaña comienza a tomar forma. Las nuevas pieles están en su sitio, la base de piedras está firme y se han reparado pequeños agujeros. No es un palacio, pero es un refugio, un lugar que ofrecerá protección contra el frío de la noche, la lluvia o el sol abrasador, un lugar donde el grupo puede reunirse, compartir historias y sentirse seguro. Construir y mantener estos hogares es una inversión de tiempo y energía, pero es una inversión que vale la pena. Demuestra una planificación a más largo plazo, una intención de ocupar un área durante un periodo significativo, quizás siguiendo los movimientos estacionales de los animales o el ciclo de maduración de las plantas. Cuando termináis, te sientes satisfecho. No has cazado un bisonte hoy, pero has ayudado a construir algo tangible, algo que protegerá a tu familia y a tu clan. Este refugio, aunque humilde, es un testimonio de la ingeniosidad y la resiliencia humana. Es un hogar, y en un mundo tan a menudo hostil, tener un lugar al que llamar hogar, incluso uno hecho de palos y pieles, es un tesoro invaluable. La brisa fresca del atardecer comienza a soplar, y te imaginas el fuego encendido dentro,
el humo ascendiendo por la abertura del techo, y el sonido de las risas y las conversaciones flotando en el aire. El sol finalmente se rinde ante el avance de la noche, y el cielo se transforma en un lienzo de terciopelo oscuro, salpicado por el brillo helado de miles de estrellas. El aire fresco del atardecer que sentiste al terminar de trabajar en la cabaña, ahora se ha vuelto decididamente frío, y el fuego, que ya arde con alegría en el hogar central del refugio recién reparado, es un imán irresistible. Uno a uno, los miembros de tu clan se congregan a su alrededor, buscando su calor y la reconfortante compañía de los demás. El aroma de la carne de bisonte, sobrante, recalentada sobre las brasas, se mezcla con el olor a humo y a tierra del interior de la cabaña, creando esa fragancia única que para ti significa hogar y seguridad. Es mucho más acogedor que la cueva, aunque quizás menos a prueba de osos curiosos. Habrá que ver cómo funciona el sistema de puerta de piel reforzada. Una vez que todos han comido y los restos de la cena se han guardado cuidadosamente, nada se desperdicia, recuerda. Una quietud diferente se instala en el grupo. No es el silencio tenso de la preparación para la caza, ni la concentración laboriosa del trabajo diario, sino una calma expectante. Es el momento en que el trabajo del día termina y comienza la vida social y cultural del clan. Es vuestra versión de apagar la tele, guardar los móviles y, simplemente, estar juntos. Aunque claro, la tele aquí es el fuego danzante, que ya de por sí es bastante hipnótico. Si te descuidas, podrías pasarte horas viendo los patrones cambiantes de las llamas, una especie de salvapantallas prehistórico. Bor, el cazador veterano de voz grave, carraspea. Todas las miradas se vuelven hacia él. Con el rostro iluminado por el resplandor anaranjado del fuego, sus facciones curtidas parecen aún más marcadas, casi cinceladas en piedra. Comienza a hablar, su voz un murmullo profundo al principio, que poco a poco va ganando fuerza. No cuenta una historia en el sentido en que tú la entenderías, con un principio, un nudo y un desenlace claros, y un vocabulario florido. Es más bien una crónica, un recuento de una casa lejana, de un invierno especialmente duro, o quizás de un encuentro con un animal extraño y maravilloso. Usa pocas palabras, muchas de ellas guturales o imitativas, pero sus gestos, sus expresiones faciales y los cambios en el tono de su voz pintan un cuadro vívido en tu mente. Ves los mamuts lanudos avanzando por la tundra helada. Sientes el miedo de los cazadores al acechar a un oso de las cavernas. Compartes la alegría del descubrimiento de un nuevo territorio fértil. Los historiadores todavía debaten sobre la naturaleza y complejidad del lenguaje y la narrativa en el Paleolítico, y cómo estos relatos orales servían para transmitir conocimientos esenciales sobre el entorno, técnicas de supervivencia, la historia del grupo y sus valores fundamentales. Los niños escuchan con los ojos muy abiertos, absortos. Tú también estás cautivado. Estas historias no son solo entretenimiento, son lecciones de vida, son la memoria colectiva de tu pueblo, la enciclopedia oral que asegura que la sabiduría acumulada con tanto esfuerzo no se pierda. Son el hilo invisible que os une al pasado y os guía hacia el futuro. A veces, Ica también cuenta historias, relatos más suaves sobre los ciclos de las plantas, sobre las estrellas o sobre los espíritus que, según ella, habitan en los ríos y las montañas. Después de un rato, Kyle saca algo de una pequeña bolsa de piel. Es un objeto liso y pulido de hueso, con varios agujeros, perforados a lo largo. Una flauta. Un hecho histórico conocido es el descubrimiento de flautas hechas de hueso de ave o de marfil de mamut en yacimientos del Paleolítico Superior, como las encontradas en cuevas de Alemania, que datan de hace más de 35.000 años. Estos hallazgos sugieren que la música era una parte importante de sus vidas. Kyle se lleva la flauta a los labios y comienza a soplar. Al principio, los sonidos son vacilantes, pero pronto, una melodía simple y un poco melancólica llena la cabaña. Son solo unas pocas notas, repetidas y variadas ligeramente,
pero tienen un poder extraño y evocador. No es Mozart, ni siquiera el último éxito viral que no puedes quitarte de la cabeza, pero es música. Es la expresión de algo que va más allá de las palabras. Otro miembro del grupo, una mujer joven con manos ágiles, comienza a golpear rítmicamente dos piedras planas entre sí, marcando un compás sencillo para la melodía de Kyle. Alguien más podría unirse, tarareando o golpeando suavemente el suelo con las palmas. No es una orquesta sinfónica, pero es vuestra música. Una curiosidad excéntrica es la teoría de que algunas cuevas con pinturas rupestres fueron elegidas específicamente por sus propiedades acústicas, lo que sugiere que el sonido, ya sea la voz humana, la música o los ecos naturales, podría haber jugado un papel en los rituales o ceremonias que allí se llevaban a cabo. Imagina un concierto paleolítico en una catedral de roca natural. Las entradas serían difíciles de conseguir. Te sientes parte de algo más grande, una conexión que trasciende el día a día de la supervivencia. El fuego, las historias, la música, todo ello teje una red de comunidad, de identidad compartida. Son estos momentos los que fortalecen los lazos entre vosotros, los que os recuerdan que no estáis solos en este mundo vasto y a menudo intimidante. Son estos momentos los que os hacen humanos. El cansancio del día se disipa, reemplazado por una sensación de paz y pertenencia. Afuera, la noche es oscura y llena de los sonidos desconocidos de la naturaleza salvaje, pero aquí dentro, alrededor del fuego, estáis a salvo, juntos, compartiendo el calor, las historias y los sonidos ancestrales de vuestro clan. Y por ahora, eso es todo lo que importa. Sección 12. La melodía de la flauta de Kyle todavía resuena suavemente en tus oídos, incluso días después de aquella noche de historias y música en la cabaña reparada. Esos momentos de conexión, de compartir algo más que la lucha diaria por la supervivencia, se quedan contigo, tejiendo un hilo de significado en la trama de tu existencia. Hoy, el ambiente en el campamento es más tranquilo. Algunos cazadores están fuera, revisando trampas para presas menores o explorando. Otros descansan o se dedican a tareas individuales. Tú te encuentras cerca de la entrada de la cueva principal, donde la luz es buena, observando a Ika. Ella no está curtiendo pieles ni preparando comida hoy. En sus manos sostiene un trozo de ocre, rojo, una piedra de un color intenso y terroso, y con él está dibujando sobre una pieza de corteza de árbol lisa que ha preparado. No está pintando un bisonte majestuoso ni una escena de caza detallada. Sus trazos son más simples, casi abstractos, líneas, puntos, algunas formas geométricas que te resultan vagamente familiares, como si las hubieras visto en los patrones de las conchas de los caracoles o en las grietas de las rocas secas. Te acercas con curiosidad, moviéndote con la lentitud y el respeto que has aprendido. Ella levanta la vista, sus ojos profundos encontrando los tuyos, y con un leve gesto de la cabeza, te invita a sentarte. Es fascinante ver cómo el pigmento rojo se transfiere a la corteza, dejando una marca vibrante y duradera. Es como si una parte de la tierra misma cobrara vida bajo sus dedos. Un hecho histórico conocido es que el uso de ocre por los humanos se remonta a cientos de miles de años. En sitios como Blombos Cave en Sudáfrica, se han encontrado bloques de ocre grabados con diseños geométricos y conchas perforadas para ser usadas como cuentas, datados en hace más de 75.000 años, lo que sugiere un pensamiento simbólico y una capacidad para el arte mucho antes de las famosas pinturas rupestres. Ika te ofrece un trozo más pequeño de ocre y una piedra plana. Tú, vuelve a decir, esa palabra que para ti ya significa una mezcla de desafío y oportunidad. Al principio te sientes torpe. ¿Qué podrías dibujar? Tu vida está llena de imágenes poderosas. El fuego, los animales, los árboles, las estrellas. Pero ¿cómo capturar eso con una simple piedra de color? Empiezas trazando una línea en tu piedra, luego otra. Haces un círculo, lo llenas de puntos. No es nada en particular, pero el acto de dejar una marca, de crear algo que no estaba allí antes,
te produce una extraña satisfacción. Es como si una pequeña parte de ti se transfiriera a la piedra. Quizás esto es lo más cercano a un selfie paleolítico, solo que mucho más abstracto y con menos filtros de belleza. Miras a tu alrededor. Otros miembros del grupo también se dedican a actividades similares. Un joven está grabando muescas en el asta de una lanza, quizás contando las lunas o las presas cazadas. Una niña pequeña, con la lengua afuera por la concentración, está untando sus dedos con carbón de una fogata apagada y dejando huellas negras en un trozo de piel. Es un impulso fundamental, este de crear, de decorar, de expresarse. No se trata solo de funcionalidad, hay algo más en juego, algo que roza lo espiritual o lo puramente estético. Los